Buenas tardes, acá días o noches, depende de que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Esta tarde vamos a ver unos versículos en el libro de Hebreos. Vamos a ver precisamente el 11, el capítulo 11, el versículo de 1 al 3. Vamos a ver acerca de la fe. Es muy importante, siempre hablamos de la fe, pero vamos a ver qué enseñanza nos trae estos tres versículos. Le voy a pedir como todo el tiempo a ver que me acompañe aquí con la familia y que lea los tres versículos de Hebreos, del 1 al 3, ¿verdad? 11 del 1 al 3. Y se lo lee en versión Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? Y luego ya pasamos a cómo nos la presenta la Biblia, las Américas. Si me haces favor, Betty, por favor, mientras busco la otra Biblia. Hebreos 11 del 1 al 3 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que no se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos de los siglos por la palabra de Dios, si, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. ¿Hasta ahí? Horas, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, por el cuidado que nos has dado, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte la predicación en tus manos, Señor, que tú seas el que guía y unge y guarda el que está predicando y úsalo, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, síguelos protegiendo y cuidando, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, que sea para bendición para cada uno, Señor. Y pues, Padre, igualmente ayúdanos a entender algo y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, en esta tarde también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, tribulaciones, deseos, necesidades, planes, enfermedades, ah, y pérdida, Señor, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guarda, el que cuida, el que suple, el que da, el que consuela, Señor, y pues, Señor, también el que sana, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y pues, Padre, que tú abras las puertas que se tienen que ser abiertas, Señor, igualmente cerrar las puertas que deben de estar cerradas, Señor. Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. También te pedimos por cada líder, Señor, empezando por cada líder de familia, cada líder de gobierno y cada líder espiritual, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes lo que va a suceder, Padre, y pues ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ti, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente todo lo te lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, antes que todo quiero hacer una aclaración. Hay un versículo en Romanos que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 3, Romanos 10:17. 10, 17. Lévenlo como lo presenta ahí. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuán necesario es entender, gracias, mija, que la fe de la que habla la palabra de Dios es la fe salvadora? La fe en Cristo Jesús. Obviamente dice el versículo 1 aquí en la Biblia de las Américas. La fe y sus héroes. Bueno, vamos a hablar más acerca de la fe. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si con este versículo ahondáramos con eso es suficiente para tratar de decir de qué se trata la fe. Pero vamos a continuar para agarrar más contexto. Dice el 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. El 3 y cerramos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de las cosas visibles, lo que no se ve. Se fue hecho de las cosas visibles. Bien, es algo que debemos entender. ¿Qué definición podemos tomar de la fe? Bueno, en la Biblia ¿qué era? No me acuerdo cómo que Biblia era, una Biblia de estudio que tengo, define en una manera diferente que la Biblia. Dice, es confianza, creer,
fidelidad, obediencia, seguridad. Pero en la Biblia nos enseña bíblicamente que ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perdón. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. El 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, no se ve, ¿verdad? Podemos ahondar mucho en la palabra de Dios acerca de qué es la fe. Muchos dicen, es que yo tengo fe. Hay muchos tipos de fe. La fe de que tengo que al mover el switch va a prender la luz. La fe, ¿qué es la fe? La confianza. La confianza de que de lo que voy a ejecutar tiene un resultado positivo, que es lo que espero, ¿verdad? Dice confianza y creer, y creemos firmemente. ¿Qué es lo que lleva entonces la fe? Creer y obedecer, fidelidad, obediencia, seguridad, como lo define una de las Biblias de estudio. Pero la Biblia nos da otra enseñanza bíblica, que es lo que nos dice acerca de y de qué manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando acerca de la visión, entendimiento espiritual. Se me perdió el, el- el capítulo que lo tenía. Es algo que debemos entender, que la palabra de Dios nos ofrece una enseñanza muy amplia acerca de qué es aquello que debemos entender. Dice, bueno, lo voy a dejar por la paz del sol. Lo iba a buscar, pero yo lo tengo acá en la Biblia, esa es la Biblia de las Américas, entonces vemos que no hay mucha diferencia. Entonces, estoy en Marcos acá, te digo. Es algo que debemos ver más y más cada día. ¿De qué se trata? Si la palabra de Dios, como vimos ahí en Romanos 4:17, ¿verdad? 8:17. 10 10:17, ni 4 ni 8, 10:17. Que la fe viene por el oír, no escuchar, oír atentamente la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que tiene uno que tener primeramente para poder entender por fe qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces vemos que la fe es la sustancia de aquello que no se ve, aquella esperanza que tenemos puesta en las promesas que Dios nos ha dado. Vemos que dice después la fe es la sustancia precisamente de las cosas que se esperan. Es pues, perdón, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Si nosotros nos quedamos con esto, nos quedamos como, ¿cómo? Sí, una esperanza, una fe en algo. Es algo que no vemos hasta que lo llevamos a cabo. Hacemos la acción. Y la palabra de Dios es lo mismo, no la entendemos hasta que escuchamos atentamente la palabra de Dios. Romanos 10:17, ahora sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios nos tiene paciencia y nos deja escrita su palabra para que entendamos que es por fe, no es por intelectualidad de la persona, no es porque tenga mucho dinero, no es porque sea muy inteligente, no es porque sea muy filósofo o físico, es la palabra de Dios la que nos lleva, no otra cosa, a entender que Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo para que creamos y le creamos y tengamos esa fe, esa seguridad y esa confianza que Él nos promete, que nos da la vida eterna, ¿verdad? Dice ahí en 2 Corintios 4:18. Dice la palabra de Dios, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Son eternas, son ¿qué? Espirituales, ¿verdad? Lo espiritual es eterno. ¿Qué podemos entender? Que las cosas materiales son pasajeras para, no nosotros para las cosas, sino las cosas para nosotros.
porque las tenemos un tiempo y las vamos a perder. ¿Cuándo? Cuando partamos de este mundo, dejemos este cuerpo. Las cosas materiales no nos dan nos darán seguridad mientras vivamos, pero no podemos poner esas cosas en lugar de una fe verdadera que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven que son eternas, ¿verdad? Y si nosotros vemos todo eso y entendemos que la fe es muy importante para no estar diciendo, es que yo le pido a Dios y no me da, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es fe? ¿Creer en Dios? No, creerle a Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por fe, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en Hebreos, lo podemos encontrar en Santiago, la podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La cosa ¿qué tan importante es la fe? Es lo más importante para cada creyente. Pero lo principal es disponernos a escuchar, a oír, no nomás escuchar, perdón, a oír atentamente, no nomás escuchar, que por un oído entra y por otro sale. ¿Qué dijo? Ya no me acuerdo qué dijo, no me fijé. Estoy aquí, pero no estoy aquí, ¿verdad? Entonces, si ponemos atención atentamente, cuando nos habla la palabra de Dios, ¿qué es la fe? ¿Cómo viene? Por el oír. Oír que el Padre envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, para que viniera y cumpliera la ley, para que entráramos en la gracia redentora. Es por eso que podemos decir, cuando ya tenemos el conocimiento, lo que dice 2 Corintios 5:7, Dice la palabra de Dios, porque por fe andamos, no por vista. porque por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Si realmente nos interesa la palabra de Dios, si realmente nos interesa aquello que ha sido predicado, que ha sido enseñado de la Biblia, que la Biblia nos dice, nos enseña, nos habla el Espíritu Santo. Nos dice, mira, por la fe no es por lo que ves, es por lo que entiendes que es la palabra de Dios. ¿Cómo vives? Y lo he dicho y lo digo nuevamente. Nosotros muchas veces tomamos la Biblia, pero cuando ya no nos conviene, porque hay cosas que tienen mandamientos, estatutos. No, es que la Biblia tiene fallas. ¿Cuántas personas lo han dicho? ¿Y cuántas personas más no se cuelgan de esa manera de la Biblia, sean quien sean periodistas, sean que tienen lo que tengan en alguna línea, alguna, sí, pues línea, ¿cómo se llaman las redes sociales? En alguna red social se cuelgan porque no les da la mente para más, se agarran de lo popular. ¿Qué es popular? Que los que no quieren seguir la palabra de Dios se comienzan a buscar excusas, defectos, y es que en el no, y es que en esto, y es que en el otro. Es que la Biblia no dice, no, pues no dice como tú quieres, pero dice como Dios quiere. Pero ¿cómo podemos entender esto? Por fe. Es que no va a ser como yo quiera, es como Dios quiere, dice. Por eso dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Porque entendemos que como cristianos y como no cristianos, unos vamos al tribunal de Cristo y el otro va al juicio del trono blanco. Si nosotros vemos 2 Corintios 5:10, al creyente, Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. ahora sea bueno o sea malo. ¿Por qué dice ahora sea bueno? ¿Por qué dice ahora sea bueno o sea malo? Porque depende de cada uno. Hasta dónde entendemos lo bueno y hasta dónde entendemos lo malo. Podemos hacer tanto una cosa como la otra. Los mandamientos y los estatutos bíblicos de la palabra de Dios están ahí para que no hagamos lo que querramos, para que entendamos que hay un límite en cada ser humano que Dios ha puesto. Están los mandamientos, no matarás, no robarás, no harás, no esto, no lo otro, y eso es lo que no le gusta a la gente. No abuses de tu cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Al creyente no le gusta muchas veces. Es que es mi cuerpo, es que yo hago lo que yo quiero. Sí, y tu alma es la que está internamente en ti, aquella que va a dar cuentas, aquella que va a estar en el tribunal de Cristo si eres cristiano.
porque fallaste o porque fallé. Por eso allá en Mateo 7, 21 al 23, entonces nos queda muy claro. Si me lo lees, por favor, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo para que se entienda, claro y fuerte para que se entienda. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué tremendo, los que hacen la voluntad de mi Padre, dice ahí la palabra de Dios. Ellos, aquellos que dicen yo, pero que traen una intención errónea, que no me toca juzgar a nadie, pero que los hay, los hay. Como en el mundo hay gente buena, por decirlo de alguna manera, gente mala, gente pobre, gente rica. En el ámbito cristiano también lo hay. Hay magnates millonarios en el mundo, hay quienes quieren ser magnates cristianos. ¿Y eso es lo que pide Dios? No. Dice allá, que dijimos, bueno, ahorita vamos. Proverbios 15:24, hablando el Señor a nosotros, a cada uno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Qué tremendo, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido. ¿A cuál entendido? Gracias. Aquel que oyó la palabra de Dios, aquel que escuchó atentamente, oyó y escuchó y vio, lo aprobó, dijo, bueno, lo acepto a Cristo como mi único Salvador. Ese es el avisado, ese es el entendido. Por eso dice allá Filipenses 3:20 a todo el mundo, nos dice, a cada ser humano. Si lo tienes, adelante. Dice la palabra de Dios, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Qué tremendo, gracias. ¿Dónde está nuestra vivienda? En los cielos, de donde esperamos aquí a nuestro Señor. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla, nos dice, nos deja, mira, esto es lo que quiere, yo quisiera, para que vengas al reino celestial. Es que Dios no nos va a mandar, no, Dios no nos va a mandar al reino, Dios no quiere que nadie interesa. Pero el ser humano es que yo quiero riquezas, es que yo quiero poderes, que yo quiero lujos, quiero comer comidas exóticas y todas esas cosas que la carne nos pide aparte de los excesos carnales. Que es lo que tenemos que entender, que Dios nos dice, mira, busca las cosas de arriba, porque tu vivienda está acá arriba, nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Un día va a venir, sabremos, lo repito y voy a insistir en eso mucho, porque el Señor viene, no que el hecho que alguien diga, es que no es cierto. Bueno, déjeme decirle que en Proverbios 11:31, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Amén, gracias. Qué tremendo, todas estas advertencias que nos dice la palabra de Dios, que se dirige a cada persona, es voluntario. ¿Por qué? Porque en nosotros está el poder hacer el bien y el poder hacer el mal. Nosotros decidimos qué camino seguir. Y luego cuando decidimos mal, ¿por qué Dios permitió? No, Dios no fue, fuiste tú. ¿Por qué el Señor? Bueno, hay varias razones del por qué. Si eres fiel creyente y verdadero seguidor de Cristo, muchas de las veces, como a Job, vemos que Job era un hombre delante de Dios recto, temeroso de Dios. ¿Y qué pasó? Dios permitió que fuera tentado, acabando con sus hijos, acabando con sus riquezas y enfermándolo hasta lo más. ¿Renegó Job? No renegó. Reconoció Job. Pero no, como dijo él, que dijo el YouTube, que todos les gusta leer el libro de Job, pero no les gusta. Que todos se admiran el libro de Job, la vida de Job, pero cuando están en la posición de Job no les gusta.
Así es, ¿verdad? Tú dices que bueno que te acuerdas que yo no me acordaba cómo era. Cuando estamos en la posición de Job, hacemos la terrible pregunta, ¿por qué Dios? Porque te está formando, te está cambiando, está probando dónde está tu corazón realmente y el mío. No nos gusta, estamos en la posición de Job, o un poco mejor, porque a él se le quitaron, creo que siete hijos, algo así, hijas e hijos, cuatro y cinco, algo así. Total que le acabó la familia, nomás le quedó la mujer. Y la mujer que le dijo, se niega a Dios y muere. ¿Qué es lo que cuando estamos en posición ahí es cuando se ve realmente aquel amor verdadero, aquella fidelidad que tiene la persona para Dios? No corre con el vecino, no corre con su familia a pedirle a Dios que le ayude. Dobla rodilla y, Señor, ayúdame, dame fuerzas para seguir adelante. No que me quites la prueba, sino que me des la fuerza para pasar esta prueba para tu honra y gloria. Con el conocimiento y el entendimiento que ningún ser humano va a ser probado más allá de su resistencia. ¿Qué es lo que debemos entender? Que es Dios el que permite, no el que prueba. Que el enemigo nos odia, pues sí, ¿verdad? Por eso vemos que dice ahí en Primera de Pedro 4, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Amén. ¿Qué cita te di, mija? Primera de Pedro Primera de Pedro 4, 18 y 19. 4, sí. Entonces yo lo tengo. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no es primera, es segunda. Nada más para no, Primera de Pedro 1:18. ¿una y qué? Es en el capítulo 1. No en el 4. Así me lo lees. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice la palabra de Dios, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, amiga. Disculpe usted la tardanza. Como un cordero sin mancha y sin qué? Y sin contaminación. Y sin contaminación. Es algo tremendo. Dios nos va diciendo, mira, la fe que debes de tener debe ser en Cristo. Y podemos extendernos, si vamos a Santiago, nos habla de la fe también, pero para no alargar mucho tenemos que hacerlo así. Estaba el carcelero cuidando a Pedro y a otros que los habían metido a la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel, y ahí en Hechos 16:30 el carcelero iba a quitarse la vida, y el 16:30 ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y sacándolos fuera, les dijo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Qué es menester que yo haga para hacer algo? ¿Qué es el 31? Dice la palabra de Dios, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, amiga. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 6:40, Juan 6:47. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, gracias, amiga, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿A qué nos recuerda de esto? Juan 3:16. Eso es lo que me recuerda. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, es la promesa de Dios para el ser humano si lo quiere. La salvación está en Cristo Jesús. El conocimiento, el camino, todo aquello que necesita el ser humano para que su alma sea salva, está en Cristo Jesús.
¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Tendrá fallas o no tendrá fallas? Dios existe y es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo no está muerto, está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre, todavía abogando. Deja el versículo, ¿verdad? Abogando por cada uno de los verdaderos creyentes. Es Juan capítulo 2 versículo 1, me parece. Primera de Juan. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias. Vemos que nos ha protegido, nos ha cubierto, se ha vuelto una fortaleza para cada creyente. ¿Quién? Jesucristo el justo. Aquel que todavía intercede por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Si alguno dice que no peca, es mentiroso y no tiene a Cristo en su corazón. Porque todos pecamos en alguna manera, dice Santiago. El versículo 2, vamos a ver, dice, porque por ella alcanzaron un testimonio contra los antiguos. Porque por ella, ¿por qué? Por la fe. Estamos hablando de la fe. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Ahí en Génesis 1:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra con un propósito, al que el ser humano habitara en esta tierra, porque Dios tenía su plan perfecto. Dios no tiene plan B, plan A, nomás tiene un plan y está funcionando. Digan lo que digan, los eventos que son llevados en el mundo realmente, de guerras y rumores de guerras, de pestes y hambres y todo aquello, eventos naturales alrededor del mundo, están escritos en la palabra de Dios. Ahí en Mateo 24, ahí no voy a hacer una cita ahí, ¿eh? En Mateo 24, léalo, verá que ahí nos dice, porque habrá guerra y rumores de guerra, ¿verdad? Eventos naturales, pestes, pandemias, pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Entonces dice Génesis 1 que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y los creó perfectos, ¿verdad? Juan 1 al 3. No, perdón. Primera de Juan 1 al 3. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias, mira, hasta ahí, ¿verdad? La comunión que debe tener todo creyente y toda persona que verdaderamente ama a su alma, que es lo que somos realmente, la esencia completa del ser humano en el alma. Eso nos convierte en hijos de Dios cuando verdaderamente hemos entendido que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando hemos entendido que no hay otro camino, que solamente en Cristo encontramos la salvación para alcanzar la vida eterna. ¿Qué es lo que debemos entonces entender? Que Dios nos ama de tal manera. El versículo 3, y vamos a cerrar, porque por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Encontramos desde aquí dice Juan 17:21. Dice la palabra de Dios: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese bien, gracias, amigo, cómo el Señor desde antes está dejando blindado, por decirlo de alguna manera, a todo ser humano que quiera la protección, que quiera entender y que pueda entender por qué Cristo vino a este mundo, porque le dio la gana, porque lo envió al Padre, porque subió a la cruz,
nada más por su vida. No, Él nació de una virgen para venir a redimir a toda la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. No que haya escogido a uno, sino que unos oímos la palabra de Dios, la entendimos y la creemos, la compartimos a aquel que quiera. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición, el poder estar en Cristo y Cristo en el Padre. Y eso nos lleva a una comunión, estar cerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros en Cristo. Lo entendemos, qué bueno. Eso nos lleva a un grado más alto que podemos entender. Y si lo entendemos, es el último versículo que tengo para compartir con ustedes ahí en ¿qué es? Primera de Pedro 2:9 y el versículo 10 también una vez. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Dios. Ahora habéis alcanzado misericordia y pasamos a estar en Cristo y Cristo en el Padre. Y qué bendición, dice, más vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es gente santa? Pueblo adquirido, pero hay un propósito que tal vez es donde nos hace que dudemos. Dice, para, las últimas palabras casi del versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el 9. Muy importante entender, este sacerdocio que tenemos todos los cristianos es parte de la herencia que obtenemos en Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si nosotros somos sacerdocio, ¿verdad? Gente santa, pueblo adquirido, pueblo comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser esa fe? Pues debemos disponernos a querer entender, porque sin eso podemos pasarnos toda la vida leyendo la Biblia y no hay nada. Se necesita disposición, se necesita convicción para decir, ¿por qué dice esto? No, es que dice esto y esto y a mí no creo que sea así. La Biblia está equivocada, según tu conveniencia, pero la palabra de Dios es clara. Busca, infórmate. Hay muchas maneras de sacar información del Antiguo Testamento, en griego, en hebreo, en arameo inclusive. Hay maneras de entender a qué se refiere la Biblia. Es que la Biblia, y no saben ni en qué está escrito el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento. Nomás se dice porque alguien dijo. Es que la Biblia también tiene errores. A su conveniencia, sí. ¿Verdad? Pero no es que tiene que creer porque yo digo. Es decisión suya. No puedo obligar a nadie. Pero igualmente, lo repito, nadie puede obligarme a que no crea lo que yo creo. Porque estoy seguro que es la verdad. Si no, no estuviera aquí perdiendo mi tiempo. Si le gusta, qué bueno. Si no le gusta, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Es la palabra de Dios, no es mía. Ahí está la fe, la importancia que tiene la fe para el ser humano. ¿La quieres? ¿Quieres tener fe? Repito, una cosa es creer en Dios, creer en Cristo, y otra cosa es creerle a Dios y creerle a Cristo, al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera podemos entender si no hay quien nos dirija? Porque no permitimos que alguien venga y nos diga, es por aquí, queremos ir por donde queremos y podemos, claro que podemos, pero al último, cada quien reciba sus consecuencias. No es una amenaza, es la verdad.
¿La quieren? Qué bueno. Señor lo bendiga. ¿No la quieren? Igualmente. El Señor lo bendiga. Ahí está, si le sirve de algo, si le gustó algo, si no, ¿qué podemos hacer? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Uno de corazón, Señor, enternecelo de manera que tu palabra penetre en sus corazones, en su intelecto y pueda las personas entender. No estoy diciendo que no tengan cerebro, no que no sean inteligentes, pero lo espiritual se debe entender espiritualmente, Padre. Y en tu palabra lo dice. No es que esté criticando a nadie, simplemente que es una realidad. Sin el Espíritu Santo no podemos entender lo espiritual, porque todo se debe entender espiritualmente. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a cada persona que quiera escuchar, quiera oír. Y si no, Padre, pues es tu palabra, son tus almas, yo nomás, o nosotros nomás, compartimos tu palabra. Ponemos todo en tus santas manos, y por mis hermanos, por tus siervos, por tus misioneros, por tus predicadores, evangelistas, obreros, con todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Dios. Bendícelo, prospéralo, tú conoces el corazón de cada quien. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor los bendiga.